como anunciamos en el bloque anterior, ya tenemos con nosotros nuestro invitado de este día. Pues vía Zoom hoy vamos a conversar con el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, el doctor Trajano Vidal Pontentini. Le damos la bienvenida a este matutino Su Mundo. Doctor, ¿cómo se siente? Feliz Navidad y casi Año Nuevo. Muy buenos días, agradecido de esta interactividad y de participar vía, ¿verdad?, la magia de la tecnología con ustedes. Así es. Pues interesante, importante programa de la mañana. Bienvenido, doctor. Doctor, parece ser que a veces hay estrategia de Estado o de instituciones interesadas en sorprender al país con medidas que pasen por debajo de la mesa, aprovechando el trago, el romo, los montantes y la bebida. Y en este momento hay una especie de incertidumbre, como usted mismo ha planteado, en el tema de la Junta Central Electoral de cara al año que viene. Hay incertidumbre con el tema también de los fideicomisos. Hay una serie de medidas que quiere meter como unos golos, unos extrae el gobierno. ¿Cómo ve usted, dentro del contexto del fin de año, esa situación de institucionalidad y de justicia en el país? Bueno, debimos estar disfrutando del asueto navideño en paz, en tranquilidad, pero todo parece indicar que en ese modus operandi tradicional de nuestro Congreso, se quiere propinar una especie de palo acechado, como lo hemos planteado y lo reiteramos, con la aprobación al vapor rápido de importantes y trascendentes leyes que ciertamente hacen falta. Por eso nosotros habíamos planteado en lo que es nuestro acostumbrado balance, que lo hicimos pues recientemente, en el día de ayer, de que este año 2022 podíamos declararlo, para simbolizarlo, bautizarlo con algún nombre, como el año del precipicio electoral, el debilitamiento de la corrupción, y de paso entonces rechazar ese palo acechado a que hemos hecho referencia de la posibilidad de aprobar la ley que instituye los fideicomisos públicos o el fideicomiso público en la República Dominicana. Del tema electoral te puedo decir, y por eso también una de las denominaciones que le diéramos la primera que le diéramos al año es la de precipicio electoral, porque tenemos una serie de incertidumbres. Por ejemplo, no tenemos una legislación adecuada, que es lo que se está tratando es lo que se ha planteado, lo que se ha tratado de hacer por Junta Central Electoral. No tenemos ese desguazamiento, ese descuartizamiento de que fueron objeto estas leyes electorales fruto de los diferentes recursos de inconstitucionalidad que se habían transferido y este picadillo que hizo el Tribunal Constitucional, que requiere que las mismas sean enrumbadas a partir de esa directriz. Tenemos una campaña a destiempo generalizada de todos los partidos políticos que están constantemente en campaña. Todo esto nos lleva a que hay que buscar la referencia de un marco normativo que sirva para superar todos estos escollos. Pero entonces vemos que va la propuesta y que el Senado la aprueba con una serie de aspectos, de puntos que no fueron previamente lo discutido, lo analizado, ni lo conocido por la sociedad dominicana. O sea que van en el mismo juego. Algo preocupante, porque tenemos una junta que reacciona lamentablemente con muy poca energía, que reacciona con los pantalones puestos en los niveles que tiene que hacerlo. Entonces, con esa junta, con todos estos problemas, con esta especie de contrarreforma, vamos rumbo a lo que nosotros hemos denominado como precipicio electoral, y es muy, muy preocupante, porque estamos jugando al caos. Una incertidumbre del presupuesto, que si bien no tendrán que tocarle 18,000 millones como habían planteado, pero no 8, porque es mucho menos de la mitad en un año preelectoral y con unos partidos que tienen un apetito grande, un apetito permanente de recursos, y eso está previsto y son partidos que no juegan con eso. Como tampoco el tope de gasto, de la que no transigieron también con eso, el tope de gasto en el tema del gasto de la campaña. Entonces es un panorama preocupante, lo de fideicomiso, el tanto asedio, el tanto acecho que hay alrededor de temas institucionales
que demandan, que requieren de la debida transparencia para que lo mismo pues, puedan dar esa certidumbre, ese sosiego, esa paz que requiere no solo en Navidad, sino durante todo el tiempo el pueblo dominicano con temas tan trascendentes como los que se están abordando en el Congreso. Doctor, hay otro de los temas que se está tratando dentro del Congreso, porque aquí los diputados, los senadores nunca se ponen de acuerdo para nada. Y es ahora mismo el proyecto de ley de fideicomiso público. Me gustaría saber su posición con relación a esto y este proyecto como lo está presentando pues el gobierno actual. Mira, por suerte ya el país, los medios de comunicación, yo diría que nosotros en el 2021, diríamos que repitiéndose prácticamente la historia, cuando afrontamos el tema del fideicomiso de Punta Catalina, que gracias a Dios logramos al final que el mismo se abortara, nosotros, pero no nosotros, el pueblo que se levantó en armas a socializar a partir del conocimiento mínimo, porque como dicen ustedes, estamos imbuidos, estamos sumergidos en ese mundo que nos tienen de alguna forma automatizado, idiotizado, y que no nos permite pues verificar la situación. Eso me retrotrae a un ejercicio que hay, que para tú ver la densidad del bosque, tiene que salir de él para tú ver qué tan denso es. Desde dentro no se ve. Pero nosotros socializamos el tema de los fideicomisos y hacíamos el planteamiento de que la figura del fideicomiso no es compatible con el derecho público y que la única forma era de hacer un fideicomiso público previsto ni siquiera en nuestras leyes, sino en un reglamento que hizo extensivo el gobierno en su momento y que solamente menciona la palabra fideicomiso público. Entonces, para tú entronizar, para tú meter un fideicomiso público en nuestra realidad jurídica al momento, tú tenías que hacerlo en función de todas y cada una de las leyes y de los principios que manejan hoy por hoy, incluyendo la Constitución de manera fundamental, que manejan todo lo relativo al derecho público. Por ejemplo, el artículo 138, con lo que son los principios de la administración pública, publicidad, transparencia, información, eficiencia, bueno, todos esos principios que son cardinales de la administración de los dineros de las cosas públicas que tienen que estar marginados del entorno privado, porque lo privado es lo privado, lo público es público, es abierto a todo. El presupuesto general del Estado, lo más de 15,000 millones que solamente el año pasado se transfirieron para los fideicomisos, no pueden estar bajo el manto de la opacidad, no pueden estar, señores, bajo el manto de la secretidad. Tienen que estar permeados, tienen que estar verificados y vigilados por lo que hoy por hoy conocemos como ese entorno de supervisión, de verificación, de acceso a la información pública, de cámara de cuentas, de compra y contrataciones, y todo eso está ausente. Entonces, lo que se ha querido es maquillar en este proyecto. Por ejemplo, el artículo 13 dice, mira, en materia de compra y contrataciones, cada quien tendrá su sistema, lo único que tiene que hacerlo de conformidad con el procedimiento. Pero una cosa es el procedimiento y otra es de conformidad con la ley, porque es un procedimiento discrecional que eres tú y tú vas a hacer tu reglamento. Que el reglamento hay que mandarlo a compra y contrataciones para que ellos aprueben, pero no es un reglamento propio, es fuera del esquema del derecho público. Entonces no vamos a estar confundiendo la opinión pública y planteando como el acceso a la información pública. Todo eso está apartado, todo eso no es verdad. Lo que dicen es que tienen que hacerlo con los principios, pero eso está en un entorno de naturaleza privada, que es el entorno, señores, el fundamento del fideicomiso como una entidad de derecho privado. Entonces la única forma de tú hacer un fideicomiso público, ahora tú decías, eso está totalmente, al igual que las entidades públicas, eso está aperturado, eso está abierto a lo que es el manejo de las cosas públicas, a lo que son los principios de la administración pública. No hay nada de eso. No es posible, no es viable en los términos planteados. Entonces no se ha entendido eso. No podemos con esa modalidad seguir descuartizando y comprometiendo los bienes públicos. Con el sector privado. Doctor, sería. Sí, ¿cómo le escucho? No, que usted decía que no podemos seguir comprometiendo
los bienes del Estado. Entonces, yo ahí pues le dije que sería ya con el sector privado. Claro, con el sector privado, porque aun cuando se habla de un comité técnico que perfectamente puede ser mixto, puede tener componentes de ambos escenarios, componente público y privado, pero siempre el sector privado en la estructuración de ese comité técnico tendría mayoría. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No es viable. Eso no es solo un tema de vista pública, es que la estructuración, el fundamento, el contexto en que se está planteando esto en modo alguno responde a lo que es la posibilidad de la administración de la cosa pública de cara a la Constitución. Entonces hay muchas violaciones ahí que nosotros tenemos que afrontar. Y los diputados tienen que abrirse, tienen que, no lo que estaban planteando de que iban a conocer, que están manejando, no, eso es inviable. Ya todo el mundo ha venido haciendo observaciones y las observaciones no han sido consideradas. Una cosa es lo que tú le planteas y otra cosa es la casa en interno. Aquí con todo lo que trabajan es una especie de Frankenstein, donde cada quien pone su pedazo de conformidad con su interés, no con la realidad que supone, que plantea el marco constitucional, que es el que se debe observar. No puede haber, señores, bajo concepto alguno, esa discrecionalidad, ese manto en un país donde hay hasta fideicomiso para la administración de la tilapia, de la policía, decenas, señores, de fideicomisos, la parte vial, desde el pasado gobierno hasta que parecería que este es el espacio, el escenario privilegiado de administración de la cosa pública que tendrían. De los hospitales, de todo, de la policía, de todo, señores, hay fideicomiso. Entonces no es posible que estemos hablando del manejo de miles y miles. El año pasado, solamente 15,000 millones. De que estemos hablando de todo esto, al margen, señores, de lo que son esas leyes del tema transparencia. Estamos hablando de una especie de gobierno paralelo, de administración de todo el quehacer fundamental del activismo económico del Estado, afectando la gobernabilidad, incluso de posibles o de otros gobiernos durante 30 años, que es el tema también, o el plazo que normalmente dan a los temas de los fideicomisos. Y peor aún, hay en fideicomisos que le permiten a esos fideicomisos que como fideicomisos puedan parir ellos otros fideicomisos que no están ni siquiera sujetos al fideicomiso principal, como es el caso de Pro Pedernales. Bueno, Trajano, es preocupante la situación. Por lo que veo, vamos a privatizar hasta el gobierno, por lo que veo. Y volviendo al caso de la Junta, es preocupante lo que está pasando con la Junta. Tú conoces muy bien todos los artículos que el Tribunal Constitucional anuló de la ley 1519 y 1318. Entonces, aprueban en el Senado una ley, parece que obviando aspectos medulares, el tope de los gastos, de dónde provienen los recursos, obviando también las recomendaciones de la Junta Central Electoral. ¿Qué piensas tú? ¿Qué es lo que está pasando? Trajano, dime. Por eso hablo de que el primer bautizo, la primera denominación que le damos, es el año del precipicio electoral. Y ojo, que le pongan ojo a esto, que esto quede para la historia. Estamos jugando a un caos que no tendremos cómo manejar. Está poniendo en juego la democracia. De la gobernabilidad democrática. Claro. Estamos hablando de la certidumbre en el manejo, señores, del acceso al poder. En la única mecánica, en la única esencia, en el único fundamento de cualquier sistema democrático, que es esa posibilidad que tenemos los dominicanos de endosar ese cheque en blanco, que también tiene muchas implicaciones. Claro. Ha planteado que tengamos una democracia directa, una democracia participativa, que fue lo que trajo consigo la Constitución del 2010, pero que no se ha concretado en la realidad porque ni siquiera tenemos la ley de los mecanismos de participación popular. 12 años después, señores, de tener esta Constitución, no tenemos ni siquiera eso. 12 rumbo a 13 años. Bueno, rumbo a 13 años. Ni siquiera eso tenemos, la ley de los mecanismos de participación popular. Pero bien, en esta democracia representativa, fundamentalmente representativa, el voto es de capital importancia, el sufragio, el procedimiento electoral, la mecánica de acceso al poder. Si no tenemos
la tranquilidad, el sosiego, la certidumbre con el árbitro, que es el que debe, ¿verdad?, articular, es el que debe tener los recursos, es el que no debe tener esa incertidumbre, es el que debe tener la mecánica, es el que debe tener, diríamos, la autoridad, que lo que estamos haciendo es planteándonos atenuarle, mermarle esa autoridad que ni siquiera están ellos exhibiendo con la fortaleza que se necesita, la que tienen en la actualidad. Imagínate si seguimos atenuándola en lo que es esa propuesta de ley que llevaron ellos en principio y que ya no saben qué fue lo que salió, porque en las primeras aprobaciones están con el grito al cielo. Si tenemos esa incertidumbre electoral, si no hay reglas claras, Trajano. Si hay reglas claras. ¿A dónde vamos? No vamos a un atolladero, vamos a un matadero de un tema que puede llevarnos a una conflagración de magnitudes claro, que no manejamos, porque es el acceso al poder. Entonces hay que sentarse. Yo había planteado con el tema de la campaña de tiempo, de la necesidad de una gran cumbre política, donde se pudiera, no solo los políticos, porque esto no es solo de los políticos, la democracia es de todos, la democracia es del que participa en política y del que no participa. Ciertamente la mecánica de catalización de la política, del quehacer político, se hace a través de los partidos, pero también la sociedad en pleno, porque a todos nos atañe la gobernanza democrática, la paz pública, los valores que se erigen, que salen de lo que eventualmente conocemos como un proceso electoral limpio, diáfano. Entonces, una cumbre política, la vamos a reiterar, una cumbre política de emergencia, en donde se pueda examinar, donde se pueda sacar, es una propuesta que hacen, esto del Congreso, lo que hicieron en el Congreso se pueda sacar y tal vez hasta volver al Consejo Económico y Social o a otro espacio también, porque ese se ha convertido también, lamentablemente, después que murió don Agripino, se ha convertido en un espacio lamentablemente de exclusión. Pero hoy tal vez un escenario más ¿por qué no más? Que sea más versátil, que sea más inclusivo, que sea más democrático. Y entonces empezar a discutir, a consultar, a verificar, a poner esto en blanco y negro que necesita con urgencia ser aplicado, porque estamos hablando de un tribunal constitucional que, como señalan ustedes, hizo picadillo. Claro. De partidos, agrupaciones y movimientos políticos, la 33 y el 18, pero igual forma también de la de régimen electoral. De la 15-19. Sea adecuado, que esto sea organizado en función de esa realidad. Doctor, finalmente en este año que termina y que comienza un nuevo año, ¿qué usted le recomendaría a una población desinformada en esta posverdad, donde uno ve que es un asalto que ha hecho, digamos, una clase empresarial y que está girando solo en el interés de los sangreazules, y de ahí que se ha bautizado al presente gobierno como un sistema de popicracia? ¿Qué es lo que habría que hacer para que la gente entienda la gravedad de lo que usted está planteando, de cómo este país está cayendo en manos de una especie de asalto a la institucionalidad para favorecer a una élite gobernante? Bueno, parecería que el fideicomiso, que es una mecánica propia del empresariado, del sector privado, se inscribe dentro de estos lamentables propósitos que tú enuncias y que son una preocupación que no debe ser tuya, mía solamente, sino de la población en general, y como tal, los ciudadanos en particular, tienen que empoderarse. Tienen que saber que los derechos son como una tubería, eso decía Juan Bosch, ese gran ilustre dominicano. Son como una tubería que si no se usan se tapan. Entonces tenemos que hacer un uso intensivo de lo que es esa mecánica de protesta, esa mecánica de exigencia de las leyes, de la institucionalidad. Tenemos que estar atentos, tenemos que empezar a preocuparnos, porque si no, haciéndome eco de un tuit que verificaba del ex magistrado del Constitucional, Jotin Curi, decía él que si los ricos no despiertan y se siguen este derrotero, terminan siendo ricos pero en playas extranjeras, porque vamos rumbo a que esto no sea posible, la convivencia pacífica. Por eso vemos el aumento descomunal de la delincuencia en peligro, la seguridad ciudadana
y cómo todo esto trae consigo de que sea posiblemente el problema conjuntamente con la crisis económica que más preocupa a los dominicanos. Entonces yo creo que esa es la clave, empoderarse y hacer las exigencias, saber que hay una constitución que garantiza nuestros derechos, pero lo mismo no tienen carne, o sea, no tienen movimiento propio. Requieren de ese espaldarazo que tenemos que darle nosotros con las exigencias que tenemos que concretar y materializar ante todas las instancias que sean necesarias. Están jugando, Potentini, Trajano, están jugando con la democracia, ¿eh? Sí, hay una situación difícil. Muy difícil, preocupante, muy preocupante. Gracias. Bueno, doctor. Hay que llamar a la clase política, a la reflexión. Claro. Y tratar de buscar la viabilidad que lleve el sosiego y la tranquilidad de cara a lo que es el futuro inmediato, que ya todo será política a partir del próximo año. Así Ay, es. doctor. Bueno, Así es. muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Desde aquí, este equipo de Matutinos Su Mundo y también la producción les desea un feliz año nuevo, doctor. Muchas Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias, doctor. Gracias.